Hola, buenos días. Nosotros les vamos a hablar de uno de los países más grandes y más influyentes en el mundo actual. Nosotros, el equipo número 2, les vamos a hablar sobre la Federación de Rusia. Nuestro equipo está conformado por Michelle, Valeria, Solís, Oscar, Axel, Paulina y Carla. Y yo, Janet. La historia de Rusia. Comenzamos con la Edad Antigua. Hace 45.000 años llega el Homo sapiens al oriente de Asia. Ahí podemos encontrar al primer Homo sapiens, el Ut-Ishim, encontrado en la isla de Ut-Ishim. De eso encontramos su nombre. 4.000 años después encontramos las primeras culturas. En esta podemos ver a la más importante, la cultura Yuma, que sería la primera y la que daría bases a la lengua y también nos otorgaría tecnología nueva como la domesticación de caballos y la escritura. 3.000 años después llegan nuevas culturas y gracias a esta cultura Yuma se forman nuevas culturas. Sin embargo, estas culturas terminan siendo atacadas por los hunos, quienes les brindarían un nuevo poder político y una nueva forma de organización social. Después encontramos la caída del Imperio Romano de Occidente en el 1400 a.C. Debido a esta, los bizantinos toman influencia sobre el oriente de Asia y, bueno, pues logramos obtener nuevas culturas. Llegamos entonces a la Edad Media. Siguiente, por favor. Bueno, podemos encontrar el origen eslavo. Debido a la comercialización de los eslavos, llega Ryurik, quien gracias a él, bueno, encontramos la nueva ciudad de Novgorod, quien impulsaría la conquista de Ríeka. Gracias a esto encontramos la nación de Rus de Kiev. Rus de Kiev sería después la capital de Rusia. Después encontramos que llega Vladimir I. Gracias a él comienza a surgir un nuevo cristianismo ortodoxo en la zona de Rus de Kiev. Este cristianismo ortodoxo surge a partir de la creación de iglesias y nuevas leyes que favorecerían esta nueva religión. Después vemos a unos 200 años después a el sabio Yaroslav. Gracias a él podemos encontrar nueva cultura y en su gobierno es donde encontramos una mayor cultura y una expansión de este gobierno. Sin embargo, llegan los mongoles y estos mongoles pues terminan encapsulando esta nueva cultura. Surge un yugo mongol de 240 años que terminaría encabezando pues todo este conflicto, ¿no? Y después, en la siguiente, por favor, pues vemos que pues estos mongoles hicieron que pues Rus de Kiev pues cayera, ¿no? Y entonces surge Moscú, que comienza a surgir Moscú debido a los mongoles y a la caída de Rus de Kiev y bueno, comienza la expansión de esta nueva ciudad. En 1480 después de Cristo surge y llega Iván III. Él quitaría al imperio mongol y haría que pues Rusia surgiera nuevamente. Siguiente, por favor. Entonces, en eso termina pues nuestra Edad Media. Llegamos a la Edad Moderna, donde llega en 1545 después de Cristo Iván IV. Este Iván IV sería el primer zaratro y líder de Rusia, ¿no? Y con él llegan nuevas reformas y una nueva consolidación política en Rusia. Gracias a él llega la nueva expansión y bueno, podemos ver la etapa del terror, ¿no? O la buen conocida Orochina. Gracias a ella pues podemos ver una fuerte opresión política por parte de este zar y bueno, vemos como también muchos de los políticos de ese entonces pues fueron oprimidos e incluso asesinados. Entonces se termina esta etapa del poder y llega Teodoro I, quien sería el último descendiente de Ryurik, ¿no? Y entonces se termina esta etapa. Gracias a esto hay un desequilibrio político, lo que origina un periodo tumultuoso. Este periodo tumultuoso llega y forma que varias personas intentaran consolidar y quedarse con este poder político.
Y entonces comienzan a surgir los falsos Dmitri, ¿no? Que eran los hijos y descendientes de este Yurik, que realmente, pues todos saben, bueno, según investigaciones, pues sabemos que ya estaba pues muerto, ¿no? Entonces, en 1913 se queda y se consolidan los Romanov, quienes serían los nuevos zares de Rusia, casi 300 años. Y entonces así termina nuestra edad moderna. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Llegamos a la edad contemporánea, donde surge el fin del zarismo, ¿no? Con Nicolás II. Gracias a la Primera Guerra Mundial y a la crisis que estaba surgiendo debido a esta, pues se empiezan nuevas revoluciones, especialmente con los bolcheviques, que, bueno, hacen y provocan una abdicación por parte de Zar Nicolás III. Entonces, gracias a esto, surge la Guerra Civil Rusa y la creación de la URSS, con la victoria de los bolcheviques por parte de Lenin. Su hijo termina quedando al poder y entonces llega una consolidación de la URSS. Sin embargo, Lenin, este hijo, pues termina provocando una centralización y una opresión política. Había se censuraba mucho la política y había pues mucha opresión en este gobierno. Debido a esto, pues surge un conflicto, ¿no? Y surgen nuevas pues represiones. Sin embargo, pues terminan cediendo en la Segunda Guerra Mundial y terminan pues debido a una invasión alemana, pues ganaron esta invasión alemana y pues terminaron pues ganando. Después se disuelve la URSS y debido a conflictos internos entre la misma organización, lo que provoca una desestabilización política en toda Rusia. Y bueno, en los años 90 pues tuvieron un colapso en la economía que tenían en Rusia. Sin embargo, después de esta pues se empezaron a consolidar como un nuevo país, como un país que obtendría nuevas tecnologías y nuevas economías que impulsarían pues la actual economía de Rusia, una de las más importantes al día de hoy. Ahora les vamos a contar un poco acerca de la economía de Rusia. Para empezar, en cuanto a la economía en general, Rusia tiene una economía basada principalmente en recursos naturales, especialmente como son el petróleo, el gas y ciertos minerales. Además, el Estado mantiene el control sobre sectores estratégicos. Por otro lado, México tiene una economía más diversificada, donde destacan muchísimo más la manufactura, el comercio y distintos servicios que encontramos en ese país. A diferencia de Rusia, pues México podríamos decir que depende un poco menos de un solo recurso. Si nos vamos con la moneda, pues Rusia utiliza el rublo ruso, el cual equivale a más o menos 100 copex, mientras que México utiliza el peso mexicano. El rublo suele verse un poco más afectado debido a ciertos conflictos internacionales por el precio del petróleo, mientras que el peso mexicano mantiene una estabilidad relativamente mayor gracias a ciertas relaciones comerciales e internacionales de México. Siguiente, por favor. En otro lado, pues nos vamos a la parte de PIB o Producto Interno Bruto. Ambos países poseen economías grandes. Rusia tiene un PIB de aproximadamente 2.1 billones de dólares y destaca como una potencia mayoritariamente energética, mientras que México cuenta con alrededor de 1.8 billones de dólares y es una de las economías más importantes de América Latina. Siguiente, por favor. Ok, actividades económicas. Las principales actividades económicas de Rusia pues son la energía, la minería y la agricultura. Sin embargo, en México puede destacar por la industria automotriz, la manufactura, el turismo y el comercio. Esto nos demuestra que Rusia depende muchísimo más de materias primas, mientras que México se enfoca más en los productos manufacturados. En el sector primario, adelante, por favor. En el sector primario, Rusia cuenta con una enorme producción de petróleo, gas, carbón y trigo, siendo uno de los pilares de su economía, como ya lo habíamos mencionado. México también posee una agricultura y una producción petrolera bastante grande.
Sin embargo, este sector no domina tanto en lo que es su economía. Siguiente, por favor. En el apartado del sector secundario, Rusia sobresale mucho en la industria pesada, producción militar, química y metalúrgica, mientras México, en cambio, destaca con una manufactura avanzada especialmente en automóviles y ciertamente productos electrónicos. Siguiente, por favor. Sector terciario. En el sector terciario, o más bien de servicios, México cuenta con un mayor desarrollo, principalmente en turismo, comercio y servicios financieros. Rusia también ha desarrollado este sector, especialmente en tecnología, comercio, pero todavía no tiene como que un mayor peso en México. Siguiente, por favor. Nos encontramos ahora en los principales productos. Entre los principales productos, Rusia destaca por el petróleo, gas natural, oro y trigo, mientras tanto en México exporta principalmente automóviles, electrónicos, petróleo y productos agrícolas como el aguacate. Siguiente, por favor. Ahora nos vamos con las exportaciones. Las exportaciones rusas están dominadas principalmente por la energía y ciertos minerales que se consiguen en este país. México exporta principalmente manufactura, especialmente vehículos y tecnología. Por eso es que México tiene como que una de las exportaciones más diversificadas en lo que es todo el mundo. Siguiente, por favor. Ahora en el apartado de importaciones, pues tenemos que en ambos países dependen principalmente de la tecnología extranjera y sobre todo maquinaria más avanzada. Rusia importa mucha tecnología y medicamentos, mientras que México importa componentes industriales, combustibles y equipo tecnológico. Siguiente, por favor. En los tratados económicos, pues tenemos que México tiene una red comercial muchísimo más amplia, gracias a acuerdos como el TEMEC. Pero Rusia, debido a sanciones y tensiones internacionales, pues posee una apertura económica y ha fortalecido relaciones con diferentes países asiáticos. Tenemos que se divide en dos: tratados multilaterales y bilaterales. Rusia participa en organizaciones como la OMC y la Unión Económica Euroasiática, mientras México participa en la OMC, el TEMEC y otros acuerdos internacionales. Finalmente, México mantiene relaciones comerciales más amplias con Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. Aquí podemos concluir, o para finalizar este apartado de economía, pues que de todo esto, Rusia y México poseen economías muy importantes. Sin embargo, sus modelos son muy distintos. Rusia basa gran parte de su poder económico en los recursos naturales y la energía, mientras que México destaca por su gran manufactura, comercio internacional y una diversificación económica. Política. En el ámbito de la política, Rusia cuenta con una república presidencialista en la cual el poder se encuentra altamente centralizado en la figura del presidente, actualmente Vladimir Putin, quien ha permanecido en el poder durante varios años, lo que refleja una fuerte continuidad política y estabilidad en el gobierno. El sistema político se divide en tres poderes fundamentales: el poder ejecutivo, encabezado por el presidente; el poder legislativo, conformado por el Consejo de la Federación y la Duma estatal, así como el poder judicial, que está representado por la Corte Suprema. Sin embargo, en la práctica, el presidente ejerce una gran influencia sobre los demás poderes, lo que genera un sistema más centralizado en comparación con otros países. Siguiente, por favor. En cuanto a su sistema electoral, el sistema electoral en Rusia es el sufragio universal y directo, lo que quiere decir que el presidente es elegido mediante el voto popular, y en caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos, se realiza una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Y aunque este proceso parece democrático, en la práctica existe una limitada competencia política, ya que el partido dominante, Rusia Unida, ejerce una presencia fuerte dentro del gobierno. Esto es importante entender porque nos dice que aunque existen elecciones, el nivel de participación política es más reducido. Siguiente, por favor. Condiciones de vida. En cuanto a las condiciones de vida, Rusia representa una marcada desigualdad regional.
Mientras que en ciudades como Moscú y San Petersburgo la calidad de vida es alta y comparable con países desarrollados, en otras regiones existen limitaciones en infraestructura y desarrollo. El Estado proporciona servicios básicos como salud, educación y vivienda. Cabe recalcar que la educación es gratuita y obligatoria desde los 6 hasta los 15 años. También tenemos una tasa de alfabetización que es cercana al 100%, y lo que representa que tiene un avance significativo en el desarrollo social del país. También nos demuestra que, a pesar de que existen varias desigualdades regionales, existen varios avances en la educación y bienestar. Siguiente, por favor. Ahora, pasando al cuadro comparativo. En el ámbito de la política, al comparar Rusia con México, se pueden observar diferencias importantes. Mientras que en Rusia el poder se encuentra altamente concentrado en la figura del presidente, lo que genera una mayor estabilidad política, pero también limita la participación democrática. Mientras que en México la división de poderes es un poco más marcada, lo que nos ayuda con la democracia y una mayor participación del pueblo. Aunque también esto genera conflictos entre instituciones. También es importante recalcar esta información porque nos muestra cómo la organización del poder influye en la toma de decisiones del país. En cuanto al aspecto económico, Rusia depende en gran medida de sus recursos naturales, especialmente del petróleo y el gas. Por otro lado, México cuenta con una economía más diversificada que incluye industrias, comercios y servicios. Esto representa una ventaja para Rusia en términos de riqueza energética, pero también una desventaja, ya que su economía depende de la variación de precios internacionales de estos recursos. Siguiente, por favor. En cuanto a las condiciones de vida, Rusia destaca por su alto nivel educativo y acceso a servicios básicos. Aunque existe una diferencia entre regiones, México por su parte también presenta desigualdad social, pero ofrece una mayor diversidad de oportunidades en algunas zonas. Esto es importante porque nos permite entender que el desarrollo no es uniforme entre los países. En las principales ventajas y desventajas de cada país, tenemos que mientras que en Rusia, las principales ventajas que tiene es su alta calidad educativa, un nivel de alfabetización elevado, gran disponibilidad de recursos naturales y una mayor estabilidad política. También presentan algunas desventajas como la concentración del poder en el gobierno, una menor participación democrática, la desigualdad regional y la dependencia económica del petróleo y el gas. Y en el caso de México, sus ventajas incluyen una mayor democracia y participación política, una economía más diversificada, mayor libertad de expresión y amplias relaciones comerciales internacionales. Por otro lado, sus desventajas incluyen problemas de inseguridad, desigualdad social, corrupción y cierta inestabilidad en algunos sectores. En conclusión, Rusia destaca por su estabilidad política, su desarrollo educativo y sus recursos naturales, mientras que México sobresale por su sistema democrático y su diversidad económica. Sin embargo, ambos países enfrentan retos importantes como la desigualdad y diversos problemas estructurales que impactan directamente en la calidad de vida de su población. Continuando con la educación, Rusia también tiene un sistema público educativo bastante amplio. El Estado lo financia todo, desde el kinder hasta la universidad. Y también tienen estándares bastante estrictos. Eso quiere decir que en teoría un niño en Moscú debería aprender lo mismo que un niño en Siberia. Pero existe este problema de la desigualdad. Mientras en Moscú, como es una zona rica, tiene las mejores instalaciones, mejores maestros, en Siberia, al ser una zona rural, hay esta escasez de recursos, por lo cual es más difícil conseguir profesores calificados. Por otro lado, también tenemos las instituciones privadas. Estas ofrecen programas especiales, como pueden ser escuelas bilingües o con métodos internacionales, pero también son costosas, entonces no todos pueden acceder a ellas. Si lo comparamos con México, también tenemos un sector bastante amplio público, como lo puede ser la SEP, y también el mismo problema de la desigualdad. Mientras unas escuelas tienen la mejor tecnología y mejores instalaciones, otras ni siquiera tienen agua potable ni papel de baño. También pasa lo mismo con las escuelas privadas. Nada más hay pocas personas que pueden acceder a ellas, o bueno, ahora sí que los que tienen los recursos. Y siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos las medidas tomadas en materia educativa, ¿Qué está haciendo el gobierno para mejorar la educación? Bueno, en Rusia han invertido demasiado en digitalización, han llevado internet a las escuelas más lejanas y también tenemos estos apoyos de becas para estudiantes que más lo necesitan.
Algo parecido pasa en México, como pueden ser los programas de las becas del bienestar, como la Benito Juárez, Rita Cecina, Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces sí hay algo parecido. La principal diferencia es que pues en Rusia como que se centran más en controlar todo desde el centro, mientras que en México hay un constante cambio de reformas educativas. Bueno, vamos a pasar ahora con el trabajo. En Rusia la edad mínima para trabajar empieza desde los 16 años, pero pues con permiso de los papás pueden ser desde los 14 a los 15 también. Algo similar pasa en México, también pueden ser desde los 15 años. Aquí lo similar es que solo pueden ser trabajos, si se empieza desde una edad más chica, solo pueden ser trabajos ligeros y sin que afecten los estudios ni la escuela. Bueno, ahora viene una tasa que sorprende bastante. En Rusia, alrededor del 61.9% es la tasa de empleo. Esto no es solo porque haya una economía bastante fuerte, sino porque hay una escasez de gente. Entonces, la gente ya se va del país o no tiene hijos o está envejeciendo. Entonces, en realidad no es que no haya trabajo, sino que falta gente para ocupar el trabajo. Luego en México, esa es la tasa de empleo. Del desempleo es muy baja, solo del 2%, por lo mismo, porque pues falta gente para que lo ocupe. Y en México sí cambia un poco, la tasa de empleo es un poco más baja, del 59%, pero el problema principal aquí es que mucha gente trabaja en el sector informal, o sea, no tienen prestaciones, no tienen seguro social, entonces es como más informal, igual no que no haya, sino que no es formal el trabajo. Y bueno, la de desempleo es un poquito más alta igual, con una diferencia en Rusia del 1%, del 3%, lo mismo. Pues está el trabajo muy informal en México, es el principal problema. Bueno, las principales industrias en Rusia es mucho la energía, como puede ser el petróleo y el gas. Energía nuclear, también son potencia en industria militar. Todo gira en torno a sus recursos naturales. También tenemos empresas como Gazprom o Rosneft, que son las encargadas, como que las mayores que dominan la economía. En México nos centramos más en la manufactura, como pueden ser los autos, la electrónica, el turismo y la agricultura. Bueno, aquí lo que ya mencionaba, en Rusia las principales empresas es Gazprom de gas y Rosneft de petróleo. Y bueno, en México también, aunque Pemex es la gran estatal, también somos como que tenemos un sector privado en otros rubros, como puede ser Coca-Cola, Telcel, Cemento, Cemex, que es cemento, y Bimbo, que es de plástico. Ahora sí vamos a pasar con la salud. En la salud pasa algo parecido como con la educación. Dependiendo la zona es como va a ser este impacto que tiene. Por ejemplo, en Rusia el sistema aquí sí es público y universal, todo gracias a el sistema obligatorio médico. Entonces todos tienen derecho a esta atención médica gratuita, como pueden ser emergencias, de lo de maternidad. Y bueno, también con lo mismo en la educación, depende de la zona. En Moscú puede haber los mejores hospitales y médicos, mientras que en zonas rurales como Siberia pues también existe esta escasez y ni siquiera hay gente como verdaderamente profesional. En México también tenemos un sistema mixto, como puede ser IMSS, ISSSTE, pero lo mismo, no sabemos que aunque es gratis, no todos tienen acceso a él, y pasa lo mismo igual, varía mucho la calidad entre regiones. Bueno, ahora sí pasamos con la tasa de natalidad. Eso sí es sorprendente, la tasa de natalidad en Rusia es muy baja, solo de 8.8 nacimientos por cada 1000 habitantes. ¿Esto por qué? Porque la gente prefiere trabajar antes que tener hijos. Y también es un poco difícil conciliar la vida familiar con el trabajo, como que ya es un poco caro también. Entonces es más que nada por eso, la gente prefiere irse y tener una estabilidad económica, priorizar la estabilidad económica antes que tener hijos. Al mismo tiempo, la tasa de mortalidad es alta, de 13.8 por cada 1000 habitantes.
hay diversas causas como puede ser el alcohol, los accidentes, como podemos ver aquí, muchas muertes por corazón y así. Luego en México, si lo comparamos con México, aquí la tasa de natalidad es mucho más alta, de alrededor 15 nacimientos por cada 1000 habitantes, y la tasa de mortalidad es más baja, de 6 por cada 1000 habitantes. Ahora aquí la principal diferencia yo creo que es la tasa de natalidad. En Rusia los hombres pueden llegar a vivir hasta 67 años y las mujeres 77 años, o sea, es una diferencia de 10 años, lo cual es una de las brechas más grandes del mundo. Mientras que en México tanto hombres y mujeres llegan a vivir lo mismo, que son 75 años. Entonces sería la principal diferencia entre estas dos, aunque pues en salud es lo mismo, depende de la zona y pues es la calidad que se va a dar. Bueno, continuando con el tema de salud, seguimos con instituciones públicas. En el caso de Rusia, el gobierno es una república presidencialista dirigida por Vladimir Putin y está dividida en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Mientras que en México existe una república presidencialista con división de poderes, pero el sistema mexicano tiene mayor participación de estados autónomos y elecciones más frecuentes. En el caso de las instituciones privadas, Rusia tiene empresas privadas importantes relacionadas con petróleo, gas natural y tecnología, aunque el Estado controla muchos sectores estratégicos. Y México cuenta con una participación privada de industrias como electrocomunistas, comercio y manufactura, con mayor influencia de empresas extranjeras. Siguiente, por favor. La salud en Rusia tiene un sistema público y gratuito controlado por el Estado, mientras que en México es mixto, ya que es público diverso, público y privado, no todo es gratuito. La alimentación en Rusia está muy controlada por el gobierno y tienen muy pocos recursos como la papa, pescado, cereales, sopa caliente debido a un clima frío. Y en México la alimentación incluye maíz, frijol, chile y tortillas, con una dieta más variada en frutas y en alimentos picantes gracias al clima cálido. Siguiente, por favor. En el caso de la religión, en Rusia se localizan entre Europa y Asia y es el país más grande del mundo. En Rusia el Estado es ateo. Mientras que en México se encuentra en América del Norte y tiene menor extensión territorial, pero gran división climática y cultural. En el caso de México la religión es libertad religiosa y mayor católica. La historia de la religión en Rusia pasó por etapas como Rus de Kiev, el Imperio Ruso, la Unión Soviética y la actual Federación Rusa, basada en marxismo y rechazo a la religión. En caso de México tuvo civilizaciones prehispánicas, la conquista española, la independencia y posteriormente la Revolución Mexicana, con mucha influencia española y catolicismo histórico. Siguiente, por favor. La religión oficial en Rusia está dividida en repúblicas o oblats y ciudades federales. En Rusia como tal no había religión oficial y el ateísmo era muy promovido. En México se divide en 32 estados y una capital federal que es la Ciudad de México, que pues en México tampoco hay una religión oficial, el estado es laico y la mayoría es católica. En otras religiones en Rusia predomina el cristianismo ortodoxo, pero también existen musulmanes, budistas y judíos. En el caso de México predomina el catolicismo, aunque también existen cristianos, evangélicos, ateos y otras religiones. Siguiente, por favor. En el caso de la cultura, Rusia destaca por el ballet, la música clásica y escritores como Tolstoy. Es controlado por el gobierno y poca propaganda. En el caso de México sobresale por el mariachi, la gastronomía, el arte muralista y tradiciones como el Día de Muertos. Es libre y diversa, influencia española y indígena. El siguiente, por favor. En el himno nacional
El himno nacional exalta la unidad y la grandeza nacional. En Rusia tiene una ideología comunista y en México el himno nacional mexicano resalta por la defensa a la patria y el orgullo nacional. En México, pues, el himno nacional es patriótico con identidad nacional. La bandera en Rusia tiene 3 franjas horizontales, blanca, azul y roja. Es roja y con un hoz y un martillo. En el caso de México es verde, blanco y rojo, con un águila y serpiente posada en un nopal. Siguiente, por favor. El escudo en Rusia está representado con un hoz, martillo y mundo, y en el caso de México está representada con un águila y un serpiente. El lema en Rusia es proletarios de todos los países unidos, relacionado con la unidad de fuerza y patriotismo. En el caso de México no hay un lema oficial, pero tenemos los valores de soberanía y libertad, con orgullo nacional. Bueno, y continuamos con lo que es diversidad étnica. En fin, la diversidad étnica de Rusia es un país inmenso donde conviven más de 190 grupos étnicos. Como que se puede ver las diferentes formas de vestir, los diferentes rostros que tienen las personas de las imágenes. Aunque la mayoría son rusos, también coexisten con muchos pueblos como son los tártaros, ucranianos, que irónicamente pues, hoy en día son en guerra, pero en fin, y muchos otros, creando así un gran mosaico cultural. Por favor, Lucha, y pasamos a lo que son los dialectos rusos. El idioma ruso presenta variaciones regionales importantes. Aquí podemos darnos cuenta lo de naranjado y parte de amarillo es el dialecto del norte. Parte verde es dialecto del sur. Como dato curioso, el idioma ruso es una de las 6 lenguas oficiales de la ONU y es hablado por aproximadamente 258 millones de personas, aunque no lo creamos. Y pensamos que pues, sigue siendo la lengua de Estados Unidos. En fin, presentaré las diferencias entre el norteño y el sureño. En el norteño se caracteriza por el ohani, es decir, pronuncia muy clara la letra O, incluso cuando pues, se lo lleva acento. Pasamos a lo que es el sureño. Aquí ocurre la peni, donde el sonido de la O se suaviza un poco más y se parece a una letra A. El idioma estándar que conocemos se basa en el dialecto ruso. Por favor, siguiente. Y bueno, pues vamos a ver ahora sus artes. Como aquí podemos notar está la trinidad del brillo. En pintura destacan los iconos religiosos y el realismo social. Tiene una componente de un triángulo, que podemos notar. Y en la arquitectura son mundialmente conocidos por sus cúpulas bulbosas y coloridas, típicas de las iglesias ortodoxas. La Catedral de San Basilio en Moscú. Y ahora bien, vamos con lo que son los monumentos. El monumento a Pedro el Grande. Son esculturas normalmente conmemorativas que tiene Rusia. No siempre van a ser como, digamos así, de algo tan antaño, siempre va a ser algo más de una persona política. Vamos, siguiente. Bien, pasamos a lo que es en el cine. Rusia fue pionera en este tema, ya que, bueno, a nivel mundial se destaca este director Sergei Mikhailovich Eisenstein, con su gran obra, director de esta gran obra, El corazón de Potemkin. Está plasmada magistralmente por su técnica de montaje. Aquí podemos notar el gran pero se pudo notar una gran drama, una gran tragedia que aquí en las imágenes. Esta es la escena más fuerte de su cinematografía. Pasamos al siguiente, por favor. Ahora vamos con lo que es la literatura. La literatura rusa es un referente mundial. Tenemos a grandes exponentes como Fyodor Dostoyevsky, autor de obras profundas como Crimen y Castigo, y León Tolstoy, cuyos escritos analizan más lo que es la psicología humana y la sociedad. Ahora bien, disculpen, vendríamos a hacer la comparación formal y técnica de México y de Rusia. Es interesante mostrar este tipo de apartados. Los idiomas, así como en Rusia, existen variantes fonéticas como el Okhani y el Akhani.
En México el español también tiene variantes regionales y variantes regionales marcadas, como el uso del ceseo o diferentes modismos y pronunciaciones según la entidad, aunque ambos mantienen una norma oficial común. Y en la cultura, al igual que los rusos, valoran profundamente su historia. El arte clásico y la literatura, en México tenemos un enorme patrimonio cultural, donde nuestras tradiciones y arte y arquitectura también son pilares fundamentales de nuestra identidad nacional. Unos ejemplos de esto puede ser la pirámide de Cholula, las tradiciones como Día de Muertos, que literalmente se han querido por ahí. Y bueno, me parece que sería todo. Para entender a Rusia debemos entender su filosofía, ya que no es una simple teoría, sino más bien la base para sus leyes. En el siglo XIX hubo un debate clave, incluso al día de hoy marca el país, un choque de ideas entre eslavófilos y occidentalistas. Los eslavófilos creían en el sobornos, que es la idea de que el espíritu y el individuo el espíritu y la comunidad está por encima del individuo. Ellos creían que la ley no era un simple papel frío, sino más bien que debía de basarse en la moral y en la unión del pueblo. Es por esto, al contrario, los occidentalistas querían replicar el modelo europeo, con leyes claras y derechos individuales. Es por estas mismas tensiones que en Rusia, al día de hoy, el Estado y el bienestar común llega a tener más peso que los propios intereses personales. Comparándolo con México, muestra una mentalidad jurídica y social está mucho más influenciada por el individualismo y el occidentalismo. Mientras que el ruso promedio suele aceptar un Estado fuerte en pro del orden colectivo. El mexicano tiende a ser más escéptico de la autoridad estatal, priorizando los lazos familiares y comunitarios locales por encima de las leyes del gobierno. Siguiente, por favor. En los deportes, en cuanto a Rusia, en los deportes, lo ve como un reflejo de su capacidad estratégica, ya que no lo ve como simple fuerza física, sino también mental. Es por esto mismo que el ajedrez es considerado prácticamente ya un deporte nacional. Se enseña en escuelas para fomentar el pensamiento lógico y el razonamiento. En contrario con otras disciplinas, como lo podrían ser el hockey o el patinaje, el enfoque de la disciplina es completamente absoluto. Ellos ven a sus deportistas como la representación del honor de su estado. Es por esto mismo que se justifican los modelos de entrenamiento que son de los más rigurosos y exigentes del mundo. A comparación de México, la realidad es muy distinta. Aquí el deporte profesional y escolar no suele recibir tanto apoyo estatal, tan rígido ni estructurado, y muchas veces los atletas tienden a, dependen de sus propios recursos, salvo por el fútbol, que es una pasión masiva, pero no siempre sinónimo de éxito internacional. México destaca más bien en disciplinas individuales de enorme resistencia y pundonor, como el boxeo o los clavados, donde el éxito surge más del esfuerzo personal y el talento natural que de un sistema científico del Estado. Siguiente, por favor. Pasando a las artes, la música rusa se caracteriza por ser el espejo del alma, el famoso grupo de los 5, que se dedicó a crear música que no sonara a Europa, sino más bien que sonara a los campos y a la historia rusa, con letras folclóricas, usando temas folclóricos. Compositores como Tchaikovsky o Shostakovich elevaron esto a un nivel universal. Es importante notar que en épocas donde había mucha censura política, los rusos utilizaban la música para poder expresar sus sentimientos, como lo podrían ser la esperanza, o ¿cómo se llama? La esperanza. Con la danza, el ballet ruso es quizás su exportación cultural más famosa. El método Vaganova, que utilizaban en el teatro Bolshoi, busca la perfección total. No se trata solo de una disciplina, solo de bailar, sino de una disciplina física que roza lo militar. El ballet en Rusia es una cuestión de orgullo nacional, financiado y protegido por el Estado. Si lo contrastamos con México, nuestro nacionalismo musical también busca rescatar las raíces populares. En el siglo XX, con el movimiento del heroísmo azteca y el mariachi, pero nuestra música se vive desde la fiesta, el color y la calidez, no desde la melancolía siberia. Y en la danza, mientras Rusia apuesta por la rigidez y simetría del ballet clásico,
México exporta al mundo el ballet folclórico, una celebración de la diversidad regional, el zapateado, el dinamismo y la libertad del movimiento, sustituyendo la disciplina militar por la pasión comunitaria. La siguiente, por favor. En la gastronomía rusa es una lección de supervivencia. Platos como el borщ o el pelmeni están diseñados para dar energía en lugares donde las temperaturas bajan a los 30 grados bajo cero. Un elemento clave es el pan negro, símbolo de la resistencia del pueblo. E incluso el samóvar para el té es el centro de las reuniones familiares. En México, nuestra gastronomía también es histórica, pero no nace de la escasez del invierno, sino de la enorme abundancia de biodiversidad. Mientras la comida rusa es calórica, sutil, en especias y basadas en tubérculos o trigo, la cocina mexicana estalla en la variedad de chiles, maíz y maíz azul, siendo declarada Patrimonio de la Humanidad por su complejidad milenaria. Siguiente, por favor. En la vestimenta debemos distinguir tres áreas. La tradicional, como el sarafán, donde los bordados no solo son simples adornos, sino más bien buscan contar de dónde viene la persona o la historia de la familia. En la formal, la vestimenta es muy sobria. Es por esto que el uso de togas negras busca proyectar autoridad absoluta. Y los trajes típicos funcionales como la ushanka o los balenki para vencer el frío siberiano. Haciendo el paralelo con México, nuestros trajes tradicionales como el de China poblana o los julipes oaxaqueños comparten con Rusia el uso de verbados como lenguaje histórico, pero estallan en una gama de colores brillantes. En el ámbito formal y legal, México comparte esta sobriedad, aunque históricamente hemos sustituido las togas pesadas por el traje sastre oscuro, adaptándolos a un clima mucho más templado y a una tradición republicana distinta. Siguiente, por favor. Finalmente tenemos las festividades. Las festividades muestran la diversidad de Rusia. Tenemos la Malencia para despedir el invierno comiendo blinis y la Pascua Ortodoxa, su evento más solemne, pero también hay un lado político fuerte, como el Día de la Victoria del 9 de mayo, donde el país entero recuerda el sacrificio de sus antepasados. Incluso en regiones como Tarastaristan celebran el Sabanturi con competencias propias. Esto nos invita a una última comparación con México. Ambos países somos profundamente sincretistas y respetuosas de nuestras tradiciones. Sin embargo, muestran las grandes fiestas rusas. Suelen tener un tono nostálgico, solemnidad y respeto al orden militar y religioso. Las festividades mexicanas, como el Día de Muertos o las fiestas patrias, desafían la solemnidad. Nos rimos de la muerte, llenamos las calles de música y comida y transformamos el recuerdo de los antepasados en una celebración de la vida presente. Celebraciones religiosas. Las celebraciones en Rusia están marcadas por la Iglesia Ortodoxa, que influye en la arquitectura, la música y el arte. No son solo ritos, sino experiencias sensoriales con velas e incienso. La festividad principal es la Pascua. También destaca la Navidad el 7 de enero con un tono introspectivo. Un elemento clave son los iconos considerados ventanas espirituales. Mientras en Rusia la religión predominante es la cristiana ortodoxa con un tono más introspectivo y solemne, en México predomina el catolicismo, caracterizado por festividades sumamente coloridas, música ruidosa y expresiones de fervor popular masivas. Atracciones turísticas. Rusia es un puente entre Europa y Asia. El Moscú, el Kremlin y la Plaza Roja simbolizan el poder político y espiritual. También destaca la Catedral de San Basilio con sus cúpulas de colores, San Petersburgo. La ventana a Europa muestra el esplendor imperial. En el Museo del Hermitage, en la parte natural, el lago Baikal es el más profundo del mundo y un centro espiritual para el chamanismo indígena. Finalmente, el ferrocarril transiberiano simboliza la expansión territorial conectando múltiples culturas a través de miles de kilómetros. El turismo ruso destaca por su arquitectura imperial, palacios y paisajes de estepa y congelación. En contraste, México compite a nivel mundial mediante el turismo arqueológico prehispánico, como las zonas mayas y aztecas. Tradiciones. Son prácticas que fortalecen la cohesión social.
Destaca la banya, baño de vapor, un ritual de purificación física y socialización. El uso del samovar para el té no solo es comida, sino un acto social de hospitalidad y reflexión pausada. En las fiestas, los brindis funcionan como discursos rituales que honran la memoria y amistad. También existen gestos de protección, como sentarse en silencio un momento antes de salir de viaje para concentrarse y evitar la incertidumbre. La hospitalidad y el agregarismo son mutuos, pero los canales cambian. Mientras los rusos socializan pacientemente en torno al calor del té, del samovar o en el vapor de la banya, los mexicanos construyen su cohesión social en torno a la comida compartida en la mesa y fiestas comunitarias extendidas. Costumbres. La ética social rusa combina la sobriedad pública con una vida emocional intensa en privada. En la calle se valora la autenticidad, por lo que se suele sonreír a desconocidos. Sin embargo, la hospitalidad es una obligación moral, recibiendo a los invitados con la abundancia y el ritual del pan y la sal. La familia es el pilar central, donde los abuelos tienen un rol activo en la crianza. Esta es la referencia más radical para un viajero. Los rusos consideran la sonrisa pública a desconocidos como un gesto insincero o rudo. En cambio, la costumbre mexicana, la calidez, la sonrisa inmediata y la cortesía verbal con extraños son la norma de convivencia diaria básica. Ciencia y tecnología. Aportaciones a la ciencia. Rusia ha sido clave en el progreso mundial. En química, la tabla periódica de Mendeleev revolucionó el conocimiento lógico de los elementos. En física y matemáticas destaca su rigor en mecánica cuántica, física nuclear y geometría. También han sido pioneros en biología y en medicina, con estudios de fisiología humana y desarrollo de vacunas. Rusia cuenta con una infraestructura de ciencia básica, histórica y masiva, que los llevó al espacio. México, aunque con menor presupuesto institucional, ha aportado innovaciones globales cruciales nacidas de mentes individuales, como la televisión a color. Aportaciones a la tecnología. El desarrollo tecnológico ruso se enfoca en la autosuficiencia y la industrialización. Han modernizado procesos productivos con maquinaria avanzada y sistemas de automatización, especialmente en la producción de acero y energía. La ingeniería tecnológica rusa está fuertemente ligada a la industria pesada, la influencia militar y el sector aeroespacial soberano. El desarrollo tecnológico en México se encuentra más orientada a la manufactura avanzada, la industria automotriz global y la interconexión comercial con los mercados de Norteamérica. Uso de la ciencia en las actividades diarias. La ciencia en Rusia resuelve problemas cotidianos, especialmente ante el clima extremo. Se aplica en la salud para diagnósticos y medicamentos, en la agricultura mediante invernaderos y semillas adaptadas al frío, y en el transporte para que trenes y carreteras operen bajo cero. También está presente en el hogar mediante sistemas de calefacción eficientes y materiales de construcciones resistentes. Mientras Rusia orienta su ciencia cotidiana a sobrevivir y operar bajo inviernos extremos de menos de 30 grados, en México la aplicación de la ciencia diaria se enfoca en la gestión de las zonas sísmicas, la prevención de huracanes y la optimización del agua en regiones áridas. El uso de la tecnología en las actividades diarias. La tecnología facilita la vida en un país de distancias enormes. Las telecomunicaciones permiten el trabajo y la educación a distancia y regiones remotas. En las ciudades se usan para regular el transporte público y el tráfico. En el hogar, dispositivos electrónicos y sistemas de aislamiento garantizan confort térmico. Además, la tecnología económica como la banca digital y los pagos electrónicos agilizan el comercio. Ambas naciones han tenido una rápida adopción de la banca digital y plataformas de trámites gubernamentales en los últimos años. Sin embargo, debido al clima, los hogares rusos dependen de la calefacción urbana, mientras que en México la prioridad tecnológica suele ser la ventilación o conectividad básica. Actualidad 2020, inicio de la vacuna Sputnik 5, restricciones y bloqueos fronterizos con China. Año 2021, protestas masivas en enero-abril y concentración de tropas. Año 2022, invasión de Ucrania, condena internacional y crisis energética global. Año 2023, orden de arresto de la Corte Penal Internacional, incursiones armadas desde Ucrania
y acusaciones contra la disidencia. Año 2024, ataque terrorista en Krakow City Hall, ofensiva ucraniana en la región de Pekrovsk y muerte de Alexei Navalny. Año 2025, avances rusos en la ciudad de Pskov, nuevas sanciones energéticas de Estados Unidos y cumbre histórica. Año 2026, discusiones trilaterales de Abu Dhabi y visitas de Valery Gerasimov. Conclusión. Para cerrar esta exposición podemos concluir que la identidad rusa es un sistema profundamente interconectado en donde la ciudad, la cultura y la geografía y los símbolos se refuerzan mutuamente a lo largo de los siglos. Esta investigación demuestra una clara continuidad histórica. Muchas gracias.